gobiernos tienen muchos retos. Bienvenidos, empezamos con la información. El presidente Duque habló con el director de Red Más Noticias, Giovanni Celis, y con el director de Zona Franca, Daniel Pacheco, sobre su primer año de gobierno. Empleo, migración de venezolanos, narcotráfico y su relación con el Congreso fueron los temas centrales. El tema del desempleo. Pareciera que las cifras se están rompiendo. Su propio ministro de Hacienda hace apenas unos días dio una declaración que generó algo de confusión. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, presidente? ¿Qué nos dice a nosotros, por lo menos, el primer análisis? No es que una sola cosa lo explique todo, pero yo creo que sí hay un peso también de lo que ha sido una crisis migratoria muy grande, que la ha recibido Colombia. Colombia ha amortiguado una parte muy grande de una crisis donde Venezuela ha visto salir más de 4 millones de personas en los últimos 3 años, y yo diría que en nuestro país tenemos cerca de 1.4 millones de hermanos y hermanos venezolanos. Creo que también es importante mirar el crecimiento que tiene la economía colombiana, sobre todo cuando miramos el entorno regional. La expectativa regional es de un crecimiento apenas del 0.5%. Y Colombia, independientemente de cuáles sean las distintas fuentes de análisis, Colombia se ve por encima del 3%. Si usted me pregunta a mí, yo la veo por encima del 3,4%, me mantengo en lo que ha sido la meta de gobierno. Pero un crecimiento de esa naturaleza es importante considerando cómo estábamos en el año 2017. Colombia cerró el año 2017 con un crecimiento del 1.4%. En los primeros trimestres de nuestro gobierno llegamos al 2.8% y hoy mantenemos esa expectativa. Entonces, ese crecimiento ayuda por lo menos a motivar. 2, la inversión extranjera directa en el país ha aumentado. La migración. Colombia está enfrentando la migración más alta del mundo, la situación más grave, y lo está enfrentando de buena manera. Vimos lo que pasó con los niños hace unos días. Pero el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión apenas anoche de un bloqueo más fuerte hacia Venezuela. Esto puede agravar la situación de migrantes venezolanos en nuestro país. ¿Hasta cuándo esta locomotora humanitaria va a resistir? Teniendo en cuenta ejemplos regionales como en Perú y en Ecuador, donde se habla de visas humanitarias. ¿Hasta dónde tenemos músculo para sostener esta situación? Yo le tengo mucho resquemor cuando escucho, además rechazo totalmente esos discursos de xenofobia que dicen hay que cerrar las fronteras. Por Dios, cuando la gente está saliendo con hambre, sin medicamentos, las personas van a pasar por donde tengan que pasar para buscar ese alimento o esa medicina. Entonces el argumento de cerrar una frontera de más de 2.000 kilómetros es un argumento pueril, anodino. Por eso para nosotros era mucho más claro tener una política migratoria ordenada. ¿Para qué? Para hacer bien las caracterizaciones, para entender muy bien las dimensiones sociales que trae eso para nuestro país. Le doy un ejemplo. Colombia ha aplicado más de 1.2 millones de vacunas en los últimos 2 años. Colombia era un país que era libre de sarampión y tuvimos el año pasado más de 400 casos porque en Venezuela no vacunan a los niños hace 3 años. Entonces, parte de la política migratoria también es atender ese fenómeno y tener todas las precauciones en materia de salud pública y tener esa política migratoria con fraternidad, pero con contundencia para atender. ¿Dónde estábamos hace un año? Hace un año, cuando empezó nuestro gobierno, éramos una voz relativamente solitaria cuando nosotros retiramos a Colombia de UNASUR y nosotros dijimos que consideramos ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos países se demoraron hasta enero del 2019, que era cuando se hacía efectiva la posesión de la nueva y legítima elección que tuvo Nicolás Maduro para pronunciarse abiertamente. Pero hace un año Nicolás Maduro se sentía infalible, con el gran respaldo de la comunidad internacional, con la gran mayoría de países de América Latina reconociéndolo como la autoridad legítima en Venezuela. ¿Cómo estamos hoy? Más de 50 países del mundo no reconocen a Nicolás Maduro, reconocen a Juan Guaidó y reconocen a la Asamblea. Hay un cerco diplomático nunca antes visto en la región, de presión política, que ha desencadenado en que haya cada vez más presión de la comunidad internacional, porque así sean los diálogos propiciados por Noruega o el grupo de contacto o cualquier escenario multilateral, lo cierto es que la presión de todos es buscando una solución que incluya la salida de Maduro. Nosotros muy rápidamente pasamos de 23 a 100 grupos manuales de erradicación. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo titánico porque prácticamente
en lo que va de nuestro gobierno, si usted suma lo que ha sido la erradicación manual, si usted mira lo que ha sido el programa de sustitución voluntaria, más el programa de formalización para sustituir, en total ya superamos las 86.000 hectáreas. ¿El problema cuál es? La resiembra. Pero ¿cuál ha sido el primer mensaje contundente que hemos dado? Paramos el crecimiento exponencial. Por primera vez en 7 años, el área sembrada de coca dejó de crecer y ha tenido una leve reducción. Hemos hablado mucho acerca de este experimento que usted le ha propuesto al país en la relación con el Congreso. Un experimento que entiende que va a cortar lo que se llamó la mermelada, que eran los auxilios parlamentarios, el presupuesto del gobierno nacional central a cambio de los votos de los congresistas, pero también y tal vez por primera vez desde que usted y yo y Giovanni estamos vivos, este es un gobierno que no tiene una coalición de partidos en el Congreso, una coalición de partidos que incluye la participación de esos partidos en el gobierno. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido la ganancia de esta estrategia, de esta visión? Porque tiene unos costos muy altos. Y si usted me pregunta por el balance legislativo, muchas personas decían, es que no le aprueban nada al gobierno. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace afirmaciones en usar absolutos. Porque sí es cierto, hay algunas cosas que no salieron. En efecto, no fuimos exitosos con la reforma a la justicia, como tampoco han sido exitosas las 15 o 14 reformas a la justicia planteadas en los últimos 10 años. Nosotros intentamos hacerlo, tenemos lecciones, por supuesto, pero también miremos las cosas importantes que se aprobaron en un entendimiento franco y donde se enriqueció el debate con el aporte de los partidos. Un plan de desarrollo que tiene medidas muy importantes en distintos frentes, una ley de reactivación económica que ha generado más inversión y que estamos viendo que da incentivos y vuelve al país más competitivo para la inversión. 3, el haber sacado un presupuesto bienal de regalías que también contribuye a que tengamos esquemas como el de obras por regalías y que mejoró la distribución también en los distintos municipios, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para sancionar con más drasticidad a los que abusan del sistema, el acceso de Colombia a la OCDE, que era algo que venía de atrás, pero que nosotros le dimos el pleno respaldo, la ley de las TIC, que ha permitido también estimular y apoyar la inversión en el sector. Usted recibió un país que ahorita tiene grupos armados organizados, como el ELN, que abiertamente delinque desde Venezuela. Grupos armados organizados residuales, que no son otra cosa que las disidencias de las FARC armados, y también en Venezuela, dícese del Paisa, de Iván Márquez, de Santrich. Tiene también la delincuencia común, que ni quiero hablar de ella, que es la que está afectando al ciudadano, y tiene además a Venezuela como una amenaza constante en lo militar. ¿Para dónde va su política de seguridad y defensa? Yo le podría decir que en un año se han asestado golpes también muy importantes a esas estructuras. Caso de Guacho, del Frente Oliver Sinisterra, caso de David, otro criminal que tenía altísimos intereses vinculados al narcotráfico en el litoral pacífico, caso de Jason Orejas, el caso de Rodrigo Cadete, el caso reciente de Mono Clinton, líderes además de la mal llamada oficina, y hemos venido actuando contra el Clan del Golfo con contundencia. Entre diciembre del 2016 y agosto del 2018, es decir, 20 meses casi, solamente 2 proyectos productivos colectivos fueron implementados para esas personas que estaban en proceso de reincorporación. En un año nuestro gobierno, 25. En los 20 meses anteriores, solamente se lograron cerrar 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. En un año de nuestro gobierno, 14 para completar los 16 que cubren los 170 municipios dentro de esos planes de desarrollo con enfoque territorial. Lo que se ha hecho en obras por impuestos, más de 350.000 millones de pesos, donde ha estado el sector privado participando en iniciativas. 42 empresas, 41 proyectos, 28 municipios PEDET. Haberle planteado al país con claridad el catastro multipropósito. Presidente, usted el 30 de agosto pasado en Medellín lanzó el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y usted dijo que había que pensar en grande y que había que innovar en grande, reinventarse en grande.
Puntualmente, ¿usted qué va a hacer para generar la competencia y la inversión en el sector de las TIC? A ver si generamos innovación a partir de las nuevas tecnologías. Gran pregunta, Giovanni. Hablemos de la realidad de Colombia. Primero, este es un país que tiene mucha creatividad, mucho talento, mucha capacidad innovativa. La agenda nuestra de emprendimiento para los jóvenes, ¿qué buscaba? Primero, que los jóvenes pudieran tener la capacidad de emprender, conseguir recursos para emprender, tener formas de acelerar el emprendimiento y vincular también ese emprendimiento a sectores donde Colombia tiene valor agregado, o en tecnología o en las industrias creativas. Entonces, primera medida, los emprendedores en muchos países, los años más duros, como decimos nosotros coloquialmente, donde tienen que pasar aceite, son los primeros 5 a 7 años, donde se endeudan mucho, donde no consiguen crédito fácil. Y nosotros propusimos en esa ley de reactivación, y así quedó, 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años para esas empresas. ¿A cambio de qué? Un mínimo de puestos de trabajo, un mínimo de inversión. Gran incentivo, que cobija las industrias creativas y que cobija también el sector de tecnología. 2, Colombia tiene una buena capacidad de talento técnico para desarrollarse en temas de la cuarta revolución industrial. Me fui para la Asamblea de Naciones Unidas, me encontré con Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, le dije al alcalde de Medellín que me acompañara en esta iniciativa y propuse que trajéramos a la Ruta N en Medellín el centro de la cuarta revolución industrial, el primero en un país hispanoparlante. 6 meses después lo estábamos inaugurando en Medellín. ¿Orientado a qué tecnologías? Internet de las cosas, inteligencia artificial y tecnologías de seguridad encriptada aplicables a distintos sectores, bajo la figura del blockchain. Eso ha dado tanta confianza con respecto a Colombia porque se está trabajando en regulación inteligente, en fomentos de emprendimiento, y lo acompaña una iniciativa de gobierno que se llama Se Emprende. Colombia Emprende. Y es un sistema, un ecosistema, donde tenemos lugares físicos, pero acompañados también de las aceleradoras, los que ponen los recursos, los bancos, las incubadoras, las cámaras de comercio, para que los emprendedores puedan llegar ahí y puedan encontrar quién los financie o cómo tener un modelo de negocio exitoso. Y algo que para mí ha sido muy importante, crear el primer fondo de fondos donde ponemos recursos el gobierno y el sector privado para apoyar a esos emprendedores y tener empresas que proyectemos para que crezcan a 2 dígitos o a 3 dígitos bajo esa figura que ahora se denominan unicornios. Y algo que es bien interesante, además, Giovanni, estuvimos en San Francisco, hicimos una visita con un grupo de empresarios para hablar con las grandes incubadoras y los fondos que le aportan a las empresas de tecnología emergentes en el mundo. Hay una muy famosa que se llama 500 Startups en San Francisco. Y nos decía, hemos hecho un concurso de más de 1000 empresas. Hemos encontrado 11 empresas colombianas de emprendedores que las han fundado en menos de 3 años que pueden llegar a valer más de $1.000 millones en los próximos 5 años. Y les dijimos, vénganse a Colombia. Nosotros ayudamos a identificarlas y apoyarlos. Por eso el programa Impulsa, que además viene de la administración anterior. Y lo que hemos querido es darle mucho más protagonismo, más recursos, ponerlo más en la agenda. Queríamos que el programa Impulsa fuera ese canalizador y así lo estamos haciendo. Lidera Se Emprende. Traemos ahora de Francia a École 42, uno de los centros de capacitación de emprendimiento más importantes del mundo. Estuvimos en Francia, también trayendo a uno de los centros más importantes de emprendimiento. Estuvimos en Shanghai, en el Gangan Campus, invitando a que Colombia esté en el radar de esos inversionistas porque tenemos el talento. Y yo no me echo para atrás en una convicción. Yo quiero que Colombia se posicione como el Silicon Valley de América Latina. Le quería preguntar por Bogotá. Hoy es el cumpleaños de Bogotá. Bogotá que está en pleno debate político, y ese debate político toca a la nación en el sentido en que la nación se ha comprometido a financiar el proyecto actual de metro. ¿Usted entiende que ahorita la decisión que va a tomar Bogotá y tal vez la decisión que suceda después del 27 de octubre va a ser un cambio de esos compromisos que ha adquirido la actual administración? ¿Y estaría el gobierno central dispuesto a entender el proceso político que hay ahorita en Bogotá? A ver, primero, yo no me involucro en el proceso electoral, pero sí tengo amor grande por esta ciudad. El proyecto del metro
Hablemos del proyecto del metro. El proyecto del metro, el 70% de los recursos los pone el gobierno nacional. Se ha estructurado un proyecto, hay una junta directiva, hay un proceso licitatorio. Y yo a veces digo, Dios mío, no sé qué pasa. O sea, aquí volvemos siempre a las mismas discusiones bizantinas, torpes, absurdas. Que si es por arriba, que si es por debajo, que si es por debajo, que si es por arriba. Que entonces, que si es por debajo es de un sector ideológico, y si es por arriba es de otro sector ideológico. Por Dios, estamos en el siglo XXI. Esta ciudad tiene más de 1.700 kilómetros cuadrados. Esta ciudad necesita medidas de transporte masivo. ¿En serio nos vamos a enfrascar nuevamente en la discusión de si es por arriba o si es por abajo? Ya la nación apropió los recursos que contempla la línea de metro y también las rutas abastecedoras.